Bueno, muy buenos días para todos. Bienvenidos a este webinar del día de hoy llamado Trazando el futuro, el impacto del proctoring el impacto del proctoring en la educación a través de la innovación en inteligencias artificiales que realizaremos de la mano de Small, que es un partner de EduLabs, y en el cual estaremos explorando un poco sobre las innovaciones en las inteligencias artificiales y cómo éstas están ayudando a superar procesos evaluativos y para que sean más justos y confiables. Durante el webinar nos centraremos no solo en hablar sobre el proctoring, sino también en conocer los beneficios significativos de cómo estos procesos ayudan a democratizar y hacer una educación más justa y equitativa, y cómo la inteligencia artificial también está transformando todos estos procesos. Para este webinar nos acompaña Milena Rodríguez. Ella es gerente regional para Latinoamérica de Small. Y antes de darle paso a Milena, quiero comentarles que en la parte izquierda de sus pantallas encuentran el apartado de preguntas. Allí podrían realizar sus preguntas a lo largo de la charla y al finalizar tendremos un espacio en el que Milena resolverá todas las dudas. Y también comentarles que este webinar estará siendo grabado y se enviará más tardar el día lunes a sus correos electrónicos, y también lo publicaremos en el canal de YouTube de EduLabs. Así que bienvenida Milena y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias, Santiago. Muy buenos días para todos. Agradeciéndoles en primera instancia el hecho de poder estar aquí conectados y conocer un poquito más, compartir experiencias y principalmente ver cómo herramientas, en este caso como nuestra herramienta de Proctoring, pueden generar un impacto positivo, ¿cierto? No solo en la educación superior, en cualquier tipo de formación, en certificación de competencias también lo utilizamos muchísimo, y ver cómo es aplicable a los diferentes espacios en los que cada uno de ustedes puedan estar desarrollando su actividad laboral. Voy a iniciar mi presentación. Básicamente, el día de hoy, por favor, me confirman si pueden ver allí mi pantalla. Creo que allí ya está lista. ¿Qué veremos el día de hoy? Nos vamos a centrar, ¿cierto?, en algunos aspectos generales, digamos, para dar un poco de contexto al tema. Vamos a hablar sobre qué es el proctoring, ¿cierto? Porque es importante, a qué se refiere este término que no es muy difundido en Latinoamérica. Sin embargo, pues es el término técnico en inglés con el cual nace esta metodología o esta técnica de supervisión. También hablaremos sobre los desafíos que enfrentan las instituciones educativas, ¿cierto? Esos retos que vienen enfrentando no solo a nivel de control, de garantizar la integridad académica, sino por el uso de diferentes herramientas con inteligencia artificial que de una u otra manera pueden estar incidiendo en nuestros procesos no solo formativos, sino evaluativos. También hablaremos sobre los impactos, ¿cierto? Veremos la aplicación de estas herramientas, aplicaciones con inteligencia artificial que están teniendo en el entorno educativo, ¿cierto? Y vamos a ver puntualmente dos casos de éxito de dos instituciones educativas, una de Europa y una aquí de Colombia, para aterrizar el tema y hacerlo un poco más cercano a nosotros. Efectivamente, un caso que hemos trabajado con EduLabs que precisamente es muy reciente, es una universidad reconocida en el país y que seguramente va a resonar en el ejercicio que ustedes vienen desarrollando. Y finalmente, hablaremos un poco, ya a manera de conclusiones, ¿cierto?, sobre las tendencias y como el futuro del proctoring, ¿sí? Como hasta dónde lo pensamos llevarlo en este momento. Seguramente de aquí a los próximos meses o años cambiará paulatinamente, pero en este momento, ¿cuál es como ese futuro, cómo lo estamos viendo? Así que vamos a empezar por hablar de qué es el proctoring, ¿verdad? El proctoring, pues como les mencionaba, viene pues de un término en inglés, ¿cierto?, relacionado con supervisión, ¿sí?
Básicamente es realizar supervisión de manera automática, ¿cierto? De actividades que se realizan de manera online. En este caso, digamos que inicialmente se planteó como monitorización o supervisión de exámenes, pero lo que estamos viendo hoy en día es que a través de los diferentes desarrollos de este tipo de herramientas podemos monitorizar otro tipo de actividades. O sea, no nos vamos a sesgar únicamente a evaluaciones, sino que podemos monitorizar, por ejemplo, talleres, tareas, actividades tipo feedback, ¿sí? Formularios, ¿sí? Y diferentes tipos de actividades que vamos a encontrar incorporados en nuestros LMS. El día de hoy nos vamos a centrar en Moodle, porque claramente es pues el que estamos en este momento trabajando precisamente con EduLabs, pero tenemos, digamos, integraciones con otras herramientas que permiten también hacer esta monitorización. Básicamente, para recapitular, significa supervisar una evaluación, ¿cierto? Asegurar la integridad académica en estos procesos, si bien muy enfocados al tema de evaluación, pero sabiendo que no nos enfocamos únicamente a este tema específico o sesgado solamente a esto. Encontramos actualmente, ¿verdad? En el entorno educativo diferentes tipos de educación, digamos, diferentes modalidades de educación. En este sentido, tenemos clases pues, que se realizan efectivamente con modelos híbridos, ¿cierto? De acuerdo a las necesidades, de acuerdo a la población, ¿cierto? De nuestros estudiantes, a las características de las materias, ¿cierto? O programas que están cursando nuestros estudiantes y también al enfoque del docente, ¿sí? Entonces, hay docentes, por ejemplo, que les interesa mucho que no se estigmatice, por ejemplo, las herramientas que utilizan inteligencia artificial. Vamos a hablar un caso puntual, ChatGPT, ¿sí? Hay docentes que dicen, no, yo no quiero que ellos usen eso, definitivamente no, debe estar restringido. Entonces, las diferentes funcionalidades con las que cuentan las herramientas, en este caso, pues la que estamos comentando el día de hoy, que se llama Small, podemos acceder a diferentes funcionalidades para determinar de una u otra manera si somos restrictivos o si concedemos libertad a los estudiantes para que a través de su proceso formativo y evaluativo vayan navegando y, digamos, haciendo uso de diferentes recursos, ¿cierto? También, si quisiéramos ahondar en otro tipo de actividades, como les comentaba, estamos en capacidad de hacer esa monitorización, entregar los informes de resultados que permiten al docente tener pues, una visión global, ¿cierto? Con la confianza de que este proceso está siendo monitorizado independiente de que no se realice de manera sincrónica con el docente, pero que está siendo monitorizado pues por un software que con inteligencia artificial hace validación de identidad, ¿cierto? Supervisión del comportamiento del estudiante y trazabilidad o vigilancia sobre la actividad que realiza directamente en el computador. Esto básicamente por recopilar de alguna manera cómo vienen trabajando estas herramientas, ¿cierto? ¿Qué encontramos también en el escenario actual? Que las instituciones vienen optando por diferentes herramientas, no solo de proctoring, sino herramientas que les ayudan, ¿cierto?, a garantizar que esos contenidos, que todos estos resultados que se obtienen en el proceso formativo, pues cuentan con confiabilidad o son confiables mejor y que hay, digamos, un respaldo frente a esos resultados, ¿sí? Entonces vamos a ver que hay diferentes herramientas que nos van a permitir, ¿cierto? Garantizar, cuidar, digamos, la reputación y el prestigio de las instituciones, ¿sí? Porque desafortunadamente vemos instituciones que no vamos a entrar aquí a revisar por qué, pero de pronto tienen un enfoque más de certificación masiva, ¿sí? En volumen y de pronto no invierten tanto en la calidad, digamos, de esas certificaciones, ¿cierto? O esos títulos que están entregando a las personas, ¿sí? Ciertamente esto nos preocupa a nivel social y a nivel educativo porque a futuro
cuál va a ser la calidad de estos estudiantes, o mejor, de esos profesionales, ¿cierto? Que hoy en día están realizando procesos, por ejemplo, sin monitorización, sin supervisión, y que no tenemos claridad sobre esa construcción de conocimiento, ¿cierto? Entonces, aquí el tema ciertamente no es enfocarnos, por ejemplo, en ser restrictivos, ¿sí? O estigmatizar el uso de la inteligencia artificial, porque seguramente nuestros estudiantes, nuestros evaluados, van a tener que hacer uso de esas herramientas en su ambiente laboral. Y de hecho, va a ser una competencia, ¿cierto? O una habilidad que se va a incorporar, ¿cierto? Dentro de los perfiles de cargo de las personas. Entonces, qué bueno que pudiéramos desde la academia tener herramientas que nos permitan que ellos puedan hacer uso de las herramientas, pero bajo un ambiente controlado, ¿sí? Donde nosotros como docentes podamos ver, bueno, cómo fue esta construcción de conocimiento, y que efectivamente cuando se enfrenten a nuestras herramientas en su ambiente laboral, pues saquen el mejor provecho, ¿cierto? Es como este punto medio en el que a veces tenemos que estar navegando, no solo como docentes, sino también como estudiantes y como administradores de estos sistemas maravillosos llamados LMS. Adicional a eso, también muy importante, el hecho de que se vienen trabajando muchas herramientas, ¿cierto? Para la prevención del fraude, ¿cierto? Para asegurar esa calidad en la educación, ¿cierto? Vemos productos innovadores, software que cada día nos sorprenden más, ¿cierto? Que vienen incorporando funcionalidades nuevas, y esto realmente es algo que la industria, empresas pues, como la nuestra, que trabaja en temas de tecnología, pues tiene que ser su día a día, ¿cierto? Hay que estar repensando cómo mejorar esa herramienta, hay que estar viendo el panorama cada vez mucho más amplio, ¿cierto? Porque precisamente nos venimos enfrentando a desafíos cada vez más grandes. En ese sentido, al inicio, de pronto, lo que veíamos era que la supervisión tenía que ser un poco plana, ¿cierto? Que simplemente a través de la cámara web frontal ya pensábamos que podíamos monitorizar y controlar todo el entorno, pero lo que hemos venido encontrando es que realmente hay amenazas de todo tipo, ¿sí? Amenazas, me refiero a diferentes actores, ¿cierto? Que pueden incidir en los resultados de un proceso evaluativo. Antes pensábamos que eran solamente personas que se sentaban en el computador y hacían el examen por nuestros estudiantes. Ahora vemos que lo pueden acceder de manera remota a través de una máquina virtual, ¿cierto? Que pueden incorporar una cámara web virtual, ¿cierto? Que realmente me proyecta unas imágenes que no son las imágenes que debería estar capturando en ese momento la cámara del computador. Entonces, vemos que estos avances, pues así como van avanzando estas amenazas, tenemos que ir nosotros como herramientas que buscan prevenir el fraude, avanzando también, si no a la misma velocidad, por lo menos muy de cerquita, para que las instituciones y nuestros docentes pues confíen en estos procesos de aseguramiento de calidad e integridad académica. Y finalmente, la realidad es que gracias a ello, existen empresas como la nuestra, existen productos como el nuestro, pero lo que queremos de fondo es generar confianza en el aprendizaje online, ¿sí? Esa es la premisa particularmente de nuestra herramienta, de nuestra compañía, uno de los principios rectores, y es generar confianza en esos procesos, ¿sí? Que realmente para el docente sea un proceso muy sencillo, ¿cierto? En la medida que pues no lo vaya a sobrecargar de trabajo, ¿cierto? Que para los estudiantes sea un mecanismo más y que contribuya, lo veremos más adelante, a una educación equitativa, ¿sí? Que sea lo mismo ser evaluado de manera presencial que virtual, porque los dos escenarios, que son totalmente válidos, ya dependerá de la opción de cada persona, estén desarrollados o se realicen bajo las mismas condiciones, ¿sí? Y que de pronto la educación virtual no se diga o tenga de pronto una reputación menor a la formación presencial, porque no sabemos qué está pasando en esos procesos. Lo que vemos actualmente es que a nivel internacional sectores como la banca, ¿cierto? Como sector seguros, sector real, están accediendo a procesos monitorizados de manera online, porque genera obviamente un beneficio a nivel económico, porque no demanda tantos aspectos logísticos, y esto claramente la academia es quien está liderando el tema y quien
desafortunadamente de una manera abrupta tuvo que hacerlo durante la pandemia, pero que nos ha dejado grandes lecciones que hoy en día el sector corporativo está incorporando. Entonces, pensamos a veces que es muy duro cuando iniciamos un proceso porque somos los pioneros, pero eso trae unos réditos al final y es que esto es aplicable al sector corporativo también. Entonces, estamos generando valor no solo en nuestro entorno educativo, sino en otros sectores que claramente es donde nuestros estudiantes van a llegar, ¿no? Donde finalmente se van a desempeñar. Así que llegamos entonces a la gran pregunta, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál será el desafío entre todos estos retos que estamos viendo y que estamos comentando, verdad? En ese sentido, el principal desafío, pues, es mantener la integridad académica, ¿cierto? No solo en los procesos formativos, sino evaluativos en la formación que se realiza de manera virtual o online, ¿sí? En ese sentido, nos planteamos preguntas que hemos ido recogiendo a través de este ejercicio de 12 años en nuestra compañía y es cómo evitar el fraude en las actividades que se realizan online, ¿sí? ¿Cómo podemos realmente validar, cierto, que la persona que está realizando la actividad es el estudiante o la persona correcta, cierto? Que realmente podamos validar su identidad, ¿m? Que corroboremos que es la persona que debería estar realizando ese examen, por ejemplo. ¿Cómo garantizar que ese evaluado, esa persona que está siendo evaluado, es el estudiante correcto? ¿Sí? Que no es otro estudiante, que no es un familiar, un amigo, etcétera, o un tercero, ¿cierto? Que está haciendo esa actividad por nuestro estudiante. Y muy importante y que realmente nos plantea un desafío a nivel de instituciones, ¿cierto? Por la gran cantidad de información que manejamos, es cómo cumplir con los requisitos normativos en temas de no solo evaluación de competencias o certificación o emisión de títulos profesionales o algún tipo de certificación de competencias, sino cómo cumplimos con esos requisitos normativos a nivel de protección de datos, ¿sí? Porque aquí claramente al tener acceso a información biométrica, por ejemplo, de los usuarios, pues hay que hacer un manejo especial de esa información, ¿verdad? Entonces, estos son en este momento los desafíos que estamos enfrentando a nivel educativo frente a cómo garantizar esa integridad académica cumpliendo con los temas asociados al respecto, ¿sí? Que realmente no sea solamente garantizar la integridad académica, pero desatendiendo los otros temas que pues es lo que finalmente no quisiéramos que pasara y que no debería realmente pasar. Mm, en ese sentido, es muy importante que, realmente es el propósito de esta charla, es ver cuál puede llegar a ser el impacto de una herramienta de proctoring en nuestros procesos formativos, ¿cierto? En ese sentido, vamos a ver cuáles son esos impactos, ¿cierto?, que podemos generar en el entorno educativo, procesos formativos y educativos, ¿cierto? Entonces, el primer aspecto que encontramos y que es un aspecto muy marcado es, ya lo hemos mencionado, fortalecer, ¿cierto?, la calidad de los procesos formativos y evaluativos, ¿sí? A veces, ¿qué hemos encontrado en este ejercicio maravilloso con los clientes? em, Personas, instituciones, docentes que nos dicen, no, es que cuando hacemos solamente monitorización de las actividades evaluativas, claro, aseguramos ese último paso, pero pues no nos queda tan claro qué pasó antes, ¿sí? No sabemos ese ensayo, cómo se realizó, no sabemos ese caso de estudio, cómo finalmente se resolvió, ¿sí? No sabemos efectivamente si el estudiante fue quien lo hizo, si pagó para que alguien lo hiciera, ¿sí? Si otra persona se conectó y lo hizo, o sea, no hay esa certeza, ¿sí? Por eso, uno de los principales aspectos es poder fortalecer la calidad de todo el proceso formativo. Eso es realmente uno de los principales impactos que podemos generar con una herramienta de proctoring, ya que vamos a ir blindando el proceso en cada una de sus etapas. Y afortunadamente existen tipos de licenciamiento, por ejemplo, ya en temas de adquisición, que permiten que hagamos monitorización, por ejemplo, ilimitada de las actividades que tenga cargadas un estudiante o una persona que va a evaluar una competencia, a certificar una competencia,
en actividades ilimitadas, sin que se genere un mayor consumo, ¿no? Porque pensamos, no, pues es que si voy a monitorizar todo, pues ¿cuánto me va a costar eso? ¿No? Realmente podemos acceder a diferentes esquemas de costos que van a hacer mucho más eficiente este proceso. Entonces, qué bueno que podamos fortalecer en cada uno de esos pasos, en las diferentes actividades, ¿cierto? La integridad académica sin necesidad de sacrificar precisamente los costos o tener que hacer una inversión pues mucho más grande de la que se puede tener contemplada desde el inicio, ¿cierto? En este sentido, con herramientas de proctoring vamos a poder flexibilizar, ¿cierto? No solo nuestra oferta académica, sino que vamos a poder acceder a una cobertura mayor, ¿cierto? Dado que pues, el tema logístico ya pasa a ser de segundo plano. Ya realmente la logística va a estar en la casa del estudiante o en el lugar que así destine para poder realizar su formación, ¿cierto? ¿Qué es lo importante allí? Que podamos validar la identidad de ese estudiante, ¿cierto? De este usuario, ¿cierto? Como de los conocimientos que adquirió. Entonces, listo, este es el estudiante, pero si me quedo solamente en la validación de la identidad y no hago un seguimiento de lo que está haciendo, pues me quedaría el tema realmente como a mitad de camino, ¿verdad? ¿Qué nos va a permitir como institución? Pues romper esas barreras geográficas, ¿cierto? Porque no es necesario realizar desplazamientos por parte de los estudiantes o evaluados. Barreras temporales, ya que pues se les da flexibilidad horaria, ¿cierto? De tal manera que haya una conciliación entre la vida laboral, personal y formativa o profesional de los estudiantes, ¿cierto? Que realmente si hay una persona que, por ejemplo, tiene a su cuidado una persona de la tercera edad, ¿sí? O un bebé, por ejemplo, ¿sí? Un niño pequeño, pues que pueda conciliar, perdón, ese aspecto tan importante de su vida con su crecimiento profesional, ¿sí? Por eso es que la formación virtual ha venido creciendo tanto porque estamos encontrando espacios en los que si pensamos por ejemplo, pensemos en Bogotá, donde tenemos que hacer unos desplazamientos hasta los sitios de estudio que fácilmente se pueden llevar una hora, hora y media, dependiendo de dónde estemos ubicados, versus una formación que puedo hacer en mi casa, en el momento en que yo organizo mi tiempo y que me permite, con una herramienta de proctoring, certificar que efectivamente yo estoy realizando ese proceso de la manera correcta, ¿sí? Con integridad académica. Y finalmente, esto redunda también en ahorros no solo para las instituciones educativas, ¿cierto? Sino para los estudiantes, porque si vamos a hacer una comparativa, y esto es un ejercicio o una situación que se viene presentando hace muchos años, tal vez más de 10, 12 años, en la que realmente encontramos ventajas competitivas a nivel de costos para los estudiantes en formación virtual. ¿Sí? Entonces vemos que podemos, nuestros estudiantes inclusive, y tenemos muchos aquí en Latinoamérica y particularmente en Colombia, que estudian con universidades españolas, no sé, chilenas, argentinas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos una facilidad, ¿cierto? No solo en costos, sino en poder, obviamente, surtir estos procesos de manera exitosa. Y relacionado con la formación, con el fortalecimiento mejor de la calidad de las formaciones, pues acreditar que realmente el conocimiento que estamos certificando en un estudiante es un conocimiento adquirido, ¿sí? Que ha sido apropiado por el estudiante de manera correcta. El segundo beneficio o el segundo impacto que generamos, ¿cierto? En los procesos, esto ya enfocado a los procesos de evaluación, es que son procesos totalmente equitativos, ¿sí? Esto, ¿en qué nos beneficia o a qué, digamos, nos puede llevar a apuntarle o a generar un beneficio para nuestra institución, ¿sí? Los estudiantes van a ser evaluados en condiciones controladas, ¿cierto? Garantizando pues que sea un proceso equitativo, ¿sí? Y no que la formación o la evaluación virtual tenga como unos aspectos allí medio sospechosos versus la presencial donde el docente está allí todo el tiempo presente enfrente del estudiante y pues obviamente hay una supervisión directa, ¿cierto? En ese sentido, esto genera también confianza no solo para las instituciones, sino para para los estudiantes.
¿cierto? Porque el hecho de saber que, por ejemplo, mi compañero está haciendo copia, ¿cierto? O que durante todo el semestre mi compañero no fue el más brillante, ¿cierto? Fue incumplido, no reflejaba una adquisición de conocimiento apropiada, pero oh, sorpresa, en el examen final saca más nota que yo, ¿sí? Entonces, todavía estamos en un sistema en el que necesitamos un resultado tangible, en este caso puede ser la nota, ¿cierto? Que nos va a permitir aprobar y avanzar en nuestro proceso formativo. Entonces, poder conceder unas condiciones equitativas de evaluación realmente genera confianza, no solo en el proceso, en la institución, ¿cierto? Sino en el estudiante, ¿cierto? Respecto al proceso que se viene realizando con todas las personas, ¿cierto? Vamos a tener como docentes acceso a evidencias objetivas, ¿cierto?, del comportamiento, de qué pasó durante ese proceso formativo y evaluativo con nuestros estudiantes, ¿cierto? Aquí no se va, no, digamos, no tendremos como tal un concepto definitivo por parte de la herramienta respecto a si un estudiante comete fraude o no. La herramienta lo que va a entregar son unas evidencias objetivas, ¿cierto? Unas pruebas sobre el comportamiento, sobre qué pasó durante la actividad. Esto permite que la decisión final dependa realmente del criterio del docente, ¿cierto? O evaluador en las diferentes actividades que se hayan planteado pues para ese estudiante, ¿cierto? Que es como lo más importante a resaltar en este caso. Como tal, esto pues le concede al docente esa misma potestad que ha tenido siempre de aprobar o no, de acuerdo a unos resultados objetivos, ¿cierto? La adquisición de conocimiento por parte del evaluado. Importante también que para procesos, por ejemplo, cuando hay una queja de un estudiante, ¿cierto? Cuando hay un requerimiento por parte de una ente de control, ¿cierto? Un ente que puede regular o vigilar nuestra institución, pues que contemos con esas evidencias de todos estos procesos. Son evidencias muy valiosas, por ejemplo, en procesos de autoevaluación, en acreditación de alta calidad de los programas educativos, porque hay ciertos numerales que enfocan, ¿cierto?, sobre los controles que incorporamos a nivel institucional para garantizar que esta formación virtual pues cumple con las mismas características de la formación o los procesos que se realizan de manera presencial, ¿cierto? Tercer impacto, la gestión sostenible de los procesos académicos, ¿sí? Entonces, estamos en un momento en el que sí, hablamos mucho de cambio climático, ¿cierto? De hecho, lo estamos viviendo muy sentidamente en nuestro país, no solo aquí, en otros países también, pero temas, por ejemplo, de racionamiento de racionamientos, y esto nos lleva a pensar, bueno, cómo desde la academia nosotros también podemos hacer una gestión sostenible, impactar positivamente el medio ambiente, ¿cierto? Ser sostenibles, llevando a cabo nuestros procesos académicos, porque finalmente pues no los vamos a dejar de llevar a cabo, porque son el core de nuestro negocio. En este sentido, y por compartirles el ejercicio y la experiencia que nos ha dejado trabajar con instituciones educativas, les voy a presentar los resultados consolidados a 2023, de enero a diciembre de 2023, con el ejercicio que hemos desarrollado con nuestros diferentes clientes. En este sentido, más de 500.000 personas, como ustedes están viendo allí, 501.700 personas, ¿cierto? Validaron un título o una certificación profesional de manera virtual, ¿sí? Esto quiere decir que aparte, digamos, de los impactos que se pueden generar a nivel de calidad de vida de las personas, que claramente somos un componente importantísimo en el medio ambiente, em, contribuye a una educación confiable, ¿cierto? Y que impacta a muchas personas, ¿sí? Estas 500.000 personas que pudieron certificar una competencia, por hablar en este caso específico, ¿cierto? Van a generar un impacto social en cada una de las ubicaciones en las que estén, ¿cierto? Básicamente lo que nos ha enseñado todo este ejercicio es que, por ejemplo, el 71% de los usuarios conciliaron mejor sus vidas familiar y laboral, ¿sí?
precisamente por lo que estábamos hablando anteriormente, el tema de no tener que desplazarse, de que ese tiempo de desplazamiento yo lo puedo invertir en mi estudio, ¿cierto? Inclusive en compartir con mi familia cuando llego cansado del trabajo y aparte de eso, pues tengo que seguir con mi formación, que es un aspecto adicional, pero que contribuye, ¿cierto?, a la calidad de vida de la familia en general. También lo que nos ha arrojado todo este estudio es que el 21% de los estudiantes viven lejos de sus centros educativos. Esto quiere decir que al poder realizar por lo menos sus procesos evaluativos de manera virtual, pues esto beneficia enormemente su calidad de vida, ¿cierto? Y facilita, ¿sí? Digamos, ya no es una restricción o una barrera a nivel geográfico para avanzar en su crecimiento profesional. Adicional a eso, que también ha sido algo que nos han contado nuestros estudiantes, es el hecho de que si tuvieran que desplazarse, ¿cierto? Aproximadamente el 42% de los estudiantes en general tendrían que desplazarse más de entre 2 y 4 horas. ¿Sí? Entonces, pues todo ese tiempo, si ya lo vemos en un día de 24 horas, pues eso tiene un peso grandísimo en la gestión precisamente de nuestro tiempo y de las diferentes actividades que tenemos que no son solamente laborales, ¿no? También muy importante el hecho de que durante 2023 se realizaron, o mejor, se completaron más de 2 millones de exámenes de manera virtual. Y aquí queremos aterrizarlo mucho al ahorro en papel, en recursos físicos que eso conlleva, ¿sí? Eso finalmente genera un impacto ambiental positivo, ¿cierto? No solo para nosotros, para las instituciones, sino para la comunidad en general, ¿cierto? ¿Esto en qué se traduce? Para llevarlo realmente a cifras muy aterrizadas, y es que más de 19.700 toneladas de emisiones de CO2 se pudieron evitar gracias a esta gestión sostenible, ¿sí? Gracias a esta reducción de desplazamientos, porque pues esto genera emisiones, y el ahorro de papel que estamos comentando en este caso particular. En este sentido, les quisiéramos comentar acerca del caso de la Universidad de Burgos. Es una universidad pues, que está en Europa, ¿cierto? Que es uno de nuestros clientes actuales y que, entre otras, pues nos ha permitido consolidar esta información, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, nos comentaban como datos pues que llaman realmente mucho la atención, es que, por ejemplo, el 5% de los encuestados declararon que no tenían los recursos financieros suficientes para cubrir los gastos de desplazamiento, pues obviamente de los viajes, el alojamiento y demás que tenían que incurrir cuando pues la formación era presencial, ¿verdad? Muy importante también, el 4% de estas personas encuestadas contaban con alguna diversidad funcional, ¿sí? A nivel físico, motor, visual, auditiva, que permitía, que no facilitaba mejor, que no facilitaba su formación, digamos, de una manera tradicional, ¿cierto? Muy importante, el 33% de estas personas cuentan con hijos bajo su cuidado, tienen hijos pequeños o tienen niños que hacen homeschool, ¿sí? Estudian en sus casas, estudian o están ubicados en una locación pues que no hay un colegio muy cerca, entonces optan por que sus hijos estudien en casa, ¿sí? O por ejemplo, hay niños que, por ejemplo, son actores o son futbolistas, son deportistas, entonces su tiempo de estudio es muy particular y pues tienen estas particularidades. Entonces vemos que hay, en esta población estudiantil había 33% de estudiantes que tenían personas a cargo, o niños, en este caso, hijos bajo su cuidado. También, muy importante, el 6% de estos estudiantes nos comentaba tener otros parientes o personas mayores bajo su cuidado, ¿sí? Entonces, no solamente los hijos, sino, no sé, los papás, los abuelitos, algún familiar que pues ya por su condición de salud, ¿cierto? O por la edad, estaba bajo el cuidado de estas personas. Entonces, esto no representa un limitante para estas personas para poder avanzar en su crecimiento profesional. Y finalmente, en términos generales, el ahorro de tiempo traducido en 28.800 minutos en traslados y 8.385 minutos en vehículos privados, ¿cierto?
lo que generó pues este impacto ambiental que les comento. En ese sentido, podrán encontrar información mucho más detallada, digamos que estos son los resultados consolidados, pero podrán encontrar en nuestro blog en small.net, nuestro blog con los casos de éxito, y allí encontrarán puntualmente el de la Universidad de Burgos. Pero, pues el ejemplo suena muy bonito, pero podemos pensar, bueno, pero pues esto es en otra locación, esto es Europa, ¿cierto? Entonces vamos a ver cómo la Universidad de La Salle, particularmente aquí en Bogotá, incursionó en un proceso de digitalización, ¿cierto? En este sentido, en su campus virtual de Moodle, y lo acompañó con Small Proctoring, ¿sí? Entonces hizo esa digitalización, que obviamente fue un proceso que inició con Moodle y posteriormente se complementó, ¿cierto? O sea, mejoró, ¿cierto? Se amplió a Small, al tema de Proctoring, ¿sí? Básicamente, ¿qué nos compartían dentro de este ejercicio? La dirección de e-learning de la universidad, ¿cierto? Tomó una decisión estratégica, obviamente, entre la revisión de las diferentes herramientas y demás, ¿cierto? Pero buscaba una herramienta que se integrara muy bien en Moodle, ¿sí? En este caso, Moodle es una herramienta, es de hecho la única herramienta a nivel internacional que cuenta con el reconocimiento como integración certificada en Moodle, ¿sí? Entonces, el LMS Moodle ha certificado que es Moodle Proctoring, ¿cierto? Es una herramienta que no va a comprometer el desempeño del LMS, y que esta integración pues cumple con los parámetros técnicos y demás para que no afecten, no sobrecarguen, ¿cierto? Y se realice de la manera adecuada a nivel técnico y funcional. Adicional a eso, dentro de la Universidad de La Salle, obviamente con el acompañamiento de EduLabs, ¿cierto? Porque es quien ha acompañado a esta institución en todo este proceso, ¿cierto? Ha visto cómo el uso de Moodle, del LMS, ha sido un pilar fundamental en su campus virtual, ¿sí? Entonces, a veces pensamos, no, pues es que eso se cae de su propio peso. O sea, créanme que hay instituciones que ofrecen formación virtual y no están haciendo uso, por lo menos no de toda la funcionalidad de su LMS. Entonces, tenemos allí el LMS, el que sea, y los docentes, el área técnica, inclusive los mismos estudiantes, no lo usan. ¿Por qué? Diferentes razones, pero aquí lo que vemos es que para esta universidad, y es algo muy valioso, es que para ellos siempre fue un pilar, ¿cierto? En el manejo del campus virtual. Eso es algo que realmente podemos incorporar. A tal manera que lo personalizaron, ¿cierto? Y lo desarrollaron, lo implementaron en conjunto con EduLabs, para que se adaptara a las necesidades puntuales de la institución, ¿sí? Porque es algo que realmente desde EduLabs y su equipo técnico es posible hacer, y que finalmente redunda en beneficios no solo para la institución, ¿cierto? Sino para nuestros estudiantes. En ese sentido, esta alianza estratégica entre Smalltech, que es nuestra compañía, y EduLabs, ¿cierto? LMS más Proctoring, ¿cierto? Desempeñó un papel fundamental en todo este proceso de digitalización, en la configuración obviamente del campus virtual, y esto contribuyó significativamente a los resultados que ellos esperaban obtener, ¿sí? Esto realmente potencializó todo lo que ellos tenían pensado a nivel de campus virtual, y permitió que efectivamente se dieran los resultados esperados, ¿sí? Estos procesos de transformación digital que vienen, o de innovación que vienen abordando las instituciones, pues son mucho más fáciles cuando contamos con aliados estratégicos, en este caso como EduLabs y Smout, en donde tenemos un acompañamiento permanente, tenemos temas de formación, ¿cierto? Y parametrización y personalización de las diferentes herramientas, de tal manera que podemos configurar diferentes funcionalidades de acuerdo a las necesidades. No es una herramienta, no son herramientas estáticas que te imponen cómo debes hacer las cosas, sino que buscan ajustarse, ¿cierto?, a ese ADN institucional que buscamos transferir no solo a nuestras herramientas, a nuestros contenidos, sino a nuestros estudiantes. Entonces, esto para recapitular, perdón, un poco los resultados que ha obtenido la Universidad de La Salle. En este sentido, representó para esta institución un paso crucial en el compromiso de la universidad por no solo
proveer una herramienta para el campus virtual, sino buscar la excelencia en sus programas formativos, ¿cierto? Mm, entregar unas herramientas de evaluación que contaran con la seguridad necesaria, ¿cierto? A nivel de preguntas, a nivel de monitorización, ¿cierto? Para que estos procesos de transformación y de innovación los posicionaran como una de las universidades que está liderando el tema de innovación y transformación digital. Mayor información por si ustedes están interesados o quieren conocer más el detalle qué fue efectivamente o cómo fue este proceso, lo pueden encontrar en la página obviamente de EduLabs y de small.net con el título de Universidad de La Salle, Digitalización con Small y Moodle. Número 4, en estos impactos, cumplimiento de las normativas en protección de datos y privacidad. Básicamente, en nuestro caso, por ser una herramienta y una empresa que está ubicada en España, nuestra casa matriz está en España, debemos cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos. Esto permite que nosotros como compañía podamos extender estas buenas prácticas a Latinoamérica, porque a veces podríamos pensar, bueno, pero eso aplica en la Unión Europea. No, no solo aplica en la Unión Europea, porque todas esas prácticas que hemos desarrollado desde Casa Matriz vienen a representar o a redundar en beneficios para nuestros clientes. Por defecto, el Reglamento General de Protección de Datos es uno de los más rigurosos a nivel mundial y por esa razón por defecto cumplimos con la normatividad asociada a protección de datos aquí en Colombia y obviamente en Latinoamérica en las diferentes normativas que tenemos incorporadas y que por ley debemos cumplir, ¿cierto? En este sentido, tenemos claro que a través de nuestra política de protección de datos, con el almacenamiento de la información que hacemos, que finalmente no es información nuestra, sino que es de las instituciones, buscamos facilitar toda esa gestión de esa información. ¿Cierto? Entonces, contamos con un oficial de protección de datos, ¿cierto? Que es la persona responsable a nivel corporativo sobre la información de nuestros clientes, ¿cierto? Garantizamos el cumplimiento normativo a nivel Unión Europea y Latinoamérica de todos estos aspectos legales que debemos gestionar como institución, ¿cierto? Garantizando que esas brechas en el manejo de la información, de datos, de la información sensible de los estudiantes, pues se gestiona adecuadamente y cumpliendo con la normativa legal. Y finalmente, garantizando que estos datos no van a ser usados en temas diferentes, ¿cierto? A los que ya pues tenemos incorporados y que realmente son la razón de ser de esta captura o de recabar esta información, ¿verdad? Que es como que vamos a tener la tranquilidad de que efectivamente esa información se va a manejar de manera adecuada, cumpliendo pues con los principios de minimización de los datos, ¿cierto? O sea, realmente capturar lo necesario, nada más allá de eso. La exactitud es que realmente la información sea exacta, completa, verídica, ¿cierto? Que sea cierta y que no genere confusión o que no genere un impacto negativo en las personas que están siendo, en este caso, monitorizadas, ¿cierto? Y finalmente, la limitación en el acceso y el manejo de esa información. ¿Sí? El hecho de que conservemos esos datos no quiere decir que tenemos acceso a ellos o que nuestro equipo, inclusive ni siquiera a nivel comercial, nosotros podemos acceder a esa información porque es información que está encriptada en nuestros servidores y que a través del manejo que se da y el cumplimiento de los protocolos que tenemos definidos, no solo por el RGPD, sino por las certificaciones con las que contamos, como la ENS y la ISO 27001, que es una norma de seguridad de la información. Y para finalmente ir concluyendo este tema tan bonito que estamos revisando el día de hoy, vamos a ver cuál es como el futuro del proctoring, qué estamos viendo hoy y qué se está proyectando para el tiempo que viene, ¿verdad? Básicamente estamos hablando de proctoring adaptativo, ¿sí? Estamos viendo desarrollos en inteligencia artificial que nos están permitiendo no solo hacer uso de esas herramientas, de esos algoritmos, sino poder hacer análisis de datos, ¿cierto? A nivel macro con estas diferentes herramientas. Entonces, lo que buscamos es llevar esas buenas prácticas de inteligencia artificial a los procesos de monitorización y supervisión de actividades en los procesos formativos, ¿cierto?
También buscamos de otra manera, pues que realmente es una realidad hoy en día, es que tengamos un ajuste dinámico del nivel de supervisión, ¿sí? Puede ser que no todas las actividades, y lo que estamos viendo, no necesiten el mismo nivel de supervisión, ¿sí? No, finalmente no tienen el mismo peso en la calificación, ¿cierto? Pero cada una de ellas aporta, ¿cierto? En esa construcción de conocimiento, en esa adquisición, ¿cierto? De conocimiento. Entonces, allí podemos ajustar esos niveles de supervisión de acuerdo a las necesidades, ¿cierto? A lo que se nos viene planteando. También muy importante la optimización, ¿cierto? En la detección de los comportamientos, ¿cierto? Entonces es muy importante que la integración entre la inteligencia artificial, ¿cierto? Y ese análisis de comportamiento, ¿cierto? Nos permite identificar patrones de conducta, ¿cierto? Anticipadamente, ¿sí? Que claramente no son comportamientos correctos durante los exámenes, durante las actividades que estemos monitorizando, para mejorar de manera significativa, que es lo que buscamos, la detección de actividades fraudulentas, ¿sí? Que no sea una etapa final en el último proceso, sino que vaya a ser siendo algo de manera, llamémoslo así, predictiva, de acuerdo a las diferentes modalidades de supervisión, ¿sí? Si es orientado a la actividad del computador, si es solamente la monitorización a través de la cámara frontal, si es la monitorización que vamos a realizar, por ejemplo, de manera restrictiva con un bloqueo de navegador o una ampliación de la evaluación de tal manera que el estudiante esté allí concentrado únicamente en esta actividad. Entonces, de acuerdo a esos criterios y a esas necesidades, poder hacer esa optimización en la detección de comportamientos. Y finalmente, que es lo más importante de todo este ejercicio, es el mejoramiento en la experiencia del usuario, ¿cierto? El futuro de las herramientas de proctoring pues debe ser o debe estar enfocado en mejorar esa experiencia del usuario, no que sea un problema más, un obstáculo más para el estudiante, sino que al contrario facilite, favorezca, ¿cierto? Fortalezca ese proceso evaluativo y formativo y que el estudiante encuentre en estas herramientas pues una herramienta más dentro de su proceso de crecimiento profesional, ¿cierto? En este sentido, al integrar la IA en estos diferentes procesos, lo que vamos a ver es que vamos a tener supervisión automatizada constantemente, que es algo que pues ya lo tenemos, ¿cierto? Vamos a tener un enfoque multimodal de tal manera que, de acuerdo a los diferentes parámetros que nos dan, por ejemplo, la cámara frontal, la captura del audio, la trazabilidad de la actividad del computador, pues todo este enfoque multimodal, ¿cierto? Que me va aportando información diferente. Nuestra herramienta a través de inteligencia artificial puede emitir un concepto y unas evidencias objetivas sobre las cuales nuestros docentes tendrán las herramientas necesarias y los argumentos también para determinar cómo ese proceso ha ido evolucionando a través del tiempo, ¿cierto? Eso es pues como lo más importante dentro de este enfoque. Y también el hecho de poder conceder a nuestros estudiantes confianza, tranquilidad y respaldo en sus procesos, no solo formativos, sino evaluativos. Para concluir, el futuro del proctoring es prometedor, ¿cierto? Viene muy impulsado por los temas de inteligencia artificial, por avances tecnológicos que estamos encontrando, pues, muy recurrentemente, ¿cierto? Y el hecho de que se viene creciendo en esa conciencia, ¿cierto?, sobre la importancia de garantizar los procesos formativos, ¿sí? Porque estamos pensando a futuro, bueno, tenemos que entregar unos profesionales, ¿cierto?, que estén acordes a las necesidades no solo de la sociedad, sino que realmente tengamos la certeza de que esas personas realizaron su proceso formativo de una manera correcta, ¿sí? Temas éticos, temas de buenas prácticas, pues serán cosas que irán aprendiendo con la experiencia, pero que de base podamos certificar que ese comportamiento que está allí validado por un título efectivamente tiene un respaldo y está cumpliendo, está siendo acorde a la reputación de esa institución, ¿cierto? Que está certificando esa
competencia. Entonces vemos temas de proctoring adaptativo, ¿cierto? Que son muy importantes, temas de biometría, análisis de comportamiento, que ya lo estábamos referenciando, que van a beneficiar todos los temas, no solo de formación, sino de manejo de la privacidad de nuestros estudiantes, que ciertamente es una preocupación hoy en día. Así que, finalmente, para concluir y agradecerles mucho por el espacio que me conceden, quisiera comentarles que nuestro equipo en Latinoamérica en este momento está conformado por las 3 personas que vemos allí. Laura Arboleda hace parte de nuestro equipo de soporte de atención directa al cliente. Marco Mendoza es el líder del área técnica y de soporte del cliente para Latinoamérica. Y en mi caso, Milena Rodríguez, que me encargo pues de todo el área comercial y otros temitas por allí que van saliendo, pero que también me siento parte del equipo de soporte porque me encanta estar en contacto con los clientes, recibir su feedback, porque es algo que de verdad casi que tendríamos que pagarle a los clientes para que nos dieran ese feedback efectivo de cómo mejorar nuestra herramienta. En este sentido, los invito a que puedan visitar nuestra página web smooth.net. Allí van a poder acceder a diferentes materiales, encontrar recursos asociados no solamente al entorno de e-learning, sino también al entorno corporativo, temas de selección, de evaluación de competencias, entrevistas de selección, ¿sí? Cómo diferentes metodologías nos pueden fortalecer. No es solamente no van a encontrar solamente temas de Proctoring. Y lo más importante que a través de unas licencias demo que concedemos gratuitamente sin compromiso comercial. En este caso, esto sí, gratis, gratis sí es. Son 25 licencias gratuitas para que ustedes puedan probar nuestra herramienta en sus entornos, en sus ambientes LMS y establecer si es tan funcional como lo estamos mencionando, porque siempre digo yo, más allá de que sea mujer, me gusta probarme la chaqueta antes de comprarla. Entonces, la invitación es a que puedan probar nuestra herramienta en nuestra página web small.net. Van a poder encontrar información, acceder a esa demo gratuita y finalmente contactar y descargar material importante para pues para todo el entorno educativo y para el conocimiento de una herramienta como la nuestra. Les estoy compartiendo en pantalla mi código QR, es directamente mi WhatsApp. Me gusta mucho que las personas me contacten por WhatsApp, ya que si no tengo la oportunidad de responder en ese preciso momento, pues queda allí el mensaje, no se pierde esa comunicación y finalmente, pues es de pronto acercar un poquito más el contacto. A veces por el correo electrónico no es tan fácil. Entonces, pues me gusta mucho poderlo hacer de esta manera. Les comparto mi código QR y quedo atenta a avanzar con las preguntas y respuestas. Les agradezco mucho por su tiempo. Bueno, Milena, muchas gracias por tu intervención. Les recuerdo nuevamente que en la parte izquierda de sus pantallas pueden hacer sus preguntas en el apartado de preguntas para que Milena nos resuelva todas las dudas que tengan respecto a este tema del proctoring, o de lo contrario ya se pueden comunicar directamente con ella y solucionar todas sus dudas. Aquí por el chat les voy a compartir el link a nuestra página web. Es tal cual como lo voy a poner allí, no es www. No, sino es así, directamente es mode.net. Allí podrán acceder a nuestra página web y también voy a compartirles el link a nuestro blog donde encontrarán información relacionada con e-learning y sector corporativo también, que pues es de gran valor para nuestros clientes y toda la comunidad educativa también. Bueno, tenemos una pregunta de la señora Lilia de Jesús Villalba que pregunta que si Small funciona en cualquier LMS. Sí, excelente pregunta, Lilia, muchas gracias. Digamos que el día de hoy estábamos enfocados en Moodle porque obviamente es lo que nos propone nuestro partner tecnológico EduLabs. Sin embargo, nuestra herramienta se integra
con los demás LMS del mercado. En este caso, para responder a tu pregunta puntualmente, con Canvas, por ejemplo, D2L, Blackboard, no sé, OpenEDX, OpenLMS, diferentes LMS del mercado que están disponibles como integración con nuestra herramienta de proctoring. Entonces, lo que hacemos básicamente es que nuestra herramienta se integra, es como una herramienta más de su LMS, es hacer ese LMS mucho más potente de lo que ya es, y nos permite a nivel de institución, pues controlar ese entorno de evaluación y de formación de nuestros estudiantes. Así que para responder tu pregunta, muchas gracias. Sí, nos integramos con otros LMS, inclusive LMS de desarrollo propio a través de API. Muchas gracias, Milena. Francisco Javier nos pregunta que si un estudiante no quiere ser supervisado, ¿qué se puede hacer en ese caso o cómo se puede superar esta situación? Exacto. En este sentido, nosotros lo que le recomendamos a las instituciones es que cuando de entrada te ponen claras las reglas de juego en un proceso formativo virtual, por ejemplo, es muchísimo más fácil desarrollar pues, los procesos de monitorización y supervisión. Sin embargo, puede pasar que no teníamos considerado el tema, nos vimos abocados o por el proceso de acreditación queremos hacerlo ahora. Entonces, lo más importante es que en este proceso de implementación con el proveedor de proctoring que ustedes seleccionen, se haga una excelente socialización no solo de la política de privacidad, ¿cierto? De las políticas de protección de datos, de cómo va a ser ese manejo, ¿cierto? ¿Qué es lo que se va a hacer realmente con esa información que se está recabando para que el estudiante tenga tranquilidad? Sin embargo, como nos mencionaban o como nos estaban allí preguntando, es necesario, de hecho es obligatorio que nuestro estudiante pues conceda el permiso para acceder a esa información, ¿cierto? ¿Qué pasa si el estudiante en definitiva no quiere ser monitorizado, no quiere conceder el acceso a pues que se capturen las imágenes, ¿cierto? En este caso, podemos acceder a otro tipo de funcionalidades, por ejemplo, lo que hablábamos, el bloqueo del navegador, de tal manera que se maximice la pantalla del examen y el estudiante pues no pueda salir de allí, o que se haga trazabilidad de la actividad en el computador. En ese sentido, si bien es cierto, no podremos monitorizar a través de la cámara frontal, podremos ver, por ejemplo, navegación web, programas ejecutados en primer y segundo plano, si se conectaron de una máquina virtual, perdón, si tienen instalada una máquina virtual en su computador, los dispositivos periféricos que tengan conectados como otra pantalla o un equipo diferente. Si se conectaron desde una IP diferente al examen, ¿sí? Entonces, claro, no se va a ver nada enfrente de la cámara o no vamos a estar monitorizando la cámara, pero otra persona seguramente está haciendo la actividad, ¿sí? Entonces, hay diferentes funcionalidades que estarían disponibles cuando los estudiantes no concedan la autorización a su información biométrica, ¿cierto? Eso por una parte. Y la otra opción, que es una funcionalidad muy interesante y que nuestra herramienta la ofrece, es la supervisión humana. ¿Sí? Entonces nosotros podemos hacer simplemente captura de imágenes sin biometría, ¿cierto? Sin información biométrica, que el algoritmo te captura toda tu malla facial, sino que simplemente las fotografías se capturan y una persona hace la revisión, o sea, hace las veces de software para hacer esa revisión y que esta información biométrica no sea almacenada por parte de nuestra empresa, ¿sí? O nuestra herramienta. Esas son las diferentes opciones que hay. Pero en definitiva, siempre buscaremos que los procesos sean equitativos. Entonces, no sería justo con un estudiante que sí concedió el permiso o la autorización para ser monitorizado versus otro que simplemente, por las razones que sean, no quiere ser monitorizado, ¿sí? O no quiere conceder este permiso. Entonces, son esas las diferentes opciones que hay. Muchas gracias, Milena. Otra pregunta dice, en un entorno virtual sabemos que los estudiantes pueden presentar una evaluación en diferentes horas del día. ¿Esta supervisión debe hacerse de manera sincrónica o puede hacerse de forma asincrónica? Muchas gracias. Interesantísima pregunta. La facilidad o la versatilidad de una herramienta como la nuestra es que permite esa evaluación asincrónica.
¿sí? En el momento en que el estudiante ingrese a la actividad que debe presentar, ¿cierto? Esto ya a nivel de configuración por el docente debe estar activada la monitorización antes de lanzar, digamos, como tal la actividad. Entonces, y por una única vez, ¿no? Entonces, una vez que el estudiante ingresa a esa actividad, se activa la monitorización, ¿sí? Entonces, la persona, el estudiante, lo que deberá hacer es registrarse por una primera y única vez, ¿cierto? En nuestra herramienta y cuando ingrese a la actividad, la monitorización iniciará de manera automática, ¿sí? Entonces, y pasa mucho que concedemos espacios, ¿no? Entonces vamos a activar la actividad desde el viernes, no sé, a las 6 de la tarde hasta el domingo a las 12 de la noche. Seguramente nuestros estudiantes estarán el domingo a las 10 de la noche haciendo la evaluación, no la van a hacer exactamente en el viernes a las 8 de la noche, sino que van a esperar tal vez hasta el último momento. Y en ese sentido, para el software, digamos que será, y no tendrá incidencia o no tendrá un impacto el hecho de que se realice de manera masiva, digamos que todos los estudiantes entren en el mismo momento o que ingresen en diferentes momentos. La monitorización se activa de manera automática una vez se ingrese a la actividad. No sé si con eso respondí a tu pregunta. Bueno, Francisco nos dice que sí le queda muy claro. Entonces, Perfecto, muchas bueno, no habiendo gracias. más preguntas, Milena, queremos agradecerte por tu participación el día de hoy, por el conocimiento tan valioso que nos has brindado y agradecerle también a todos los asistentes por su tiempo, recordarles que se enviará el día lunes la grabación del webinar y que estará disponible también en nuestro canal de YouTube para que lo puedan revivir. Así que muchas gracias, feliz día para todos. Muchas gracias. Que tengan un excelente día y sigamos en contacto. Gracias, con todo gusto. Estamos atentos a Muchas atenderlos. gracias, Muchas hasta luego. gracias.